cierto, alguien me preguntó el otro día y me quedé con el apunte, ya que estamos hablando de música, que quiénes eran mis 5 bajistas. Mis 5 bajistas son, no forzosamente en ese orden, Paul McCartney, Geddy Lee, de Rush, John Entwistle, de los Who, Roger Deacon, de Queen, y Carol Kaye. Y si no conocen a Carol Kaye, es un grave problema, porque Carol Kaye fue la más importante bajista de sesión. Ella nunca tocó en ningún grupo. Vive Carol, por cierto. Ella nunca tocó en ningún grupo, pero la llamaban para tocar en las grabaciones de todo el mundo. Carol Kaye ha hecho algunas de las más famosas líneas de bajo de la historia, en canciones en las que a veces no aparece ni siquiera registrada, porque cobraba $20 por tocar una canción y luego se iba y cobraba otros 20 en otro lado. Recordemos que la arpista que tocó She's Living Home de los Beatles creo que cobró 10 libras, porque era lo que tocaban los llamados músicos de sesión, músicos que van de estudio en estudio haciendo sesiones musicales para hacer realidad las visiones musicales de todo el mundo. Y Carol Kaye es uno de los monstruos del bajo y todos los bajistas del mundo la reconocen, pero la gente común y corriente no suele reconocerla. Los otros, lo que hacen todos ellos en el bajo trasciende la idea de que el bajo es un instrumento rítmico que toca la primera y la quinta, ¿no? Entonces, toca la primera y la quinta de los acordes y con eso ya eres bajista. Que yo lo llegué a hacer con un contrabajo, pero lo hacía yo muy mal. Pero lo que hace Paul McCartney, lo que hace Deacon tiene canciones que las reconoces por la entrada del bajo. Under Pressure, por ejemplo, ¿no? Geddy Lee, el Rush, es que por favor, John Entwistle, que tiene los solos de bajo más espectaculares y utiliza el bajo como nadie en canciones de él mismo, como Boris the Spider. Son cinco personas que realmente han sido importantes para el bajo. Y se me olvida el nombre del bajista de Motown, que fue el que inspiró a Paul McCartney, por cierto. Uno de los bajistas del sello y del movimiento de música de rhythm and blues de Motown, que Paul McCartney una y otra vez ha dicho que fue su gran inspirador. El bajo es para oírlo, hay que oír el bajo, no quedarnos solo en la guitarra y en la voz. Hay que oír el bajo y hay que oír la batería, porque se hacen unos descubrimientos maravillosos.